vamos a continuar esta sesión de conferencias en torno a la coronación de Santa María la Real y su 75 aniversario con otra conferencia titulada La coronación de los Reyes de Navarra. Se ha elegido este tema precisamente porque, como saben, y también se comentó ayer, Santa María la Real, en su coronación canónica, introdujo algunos de los elementos del ceremonial de la coronación de los Reyes de Navarra. Para presentar esta conferencia, el profesor Alfredo Floristán y Mizcoz, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Navarra y catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá. Su abundante labor investigadora se ha centrado en la historia de Navarra desde el siglo XVI al siglo XVIII y fruto de ella ha habido numerosas publicaciones, monografías, síntesis de la historia de Navarra, artículos científicos y después de eso, en los últimos años, ha investigado y dirigido trabajos sobre cuestiones relativas a cambios políticos e institucionales y a la formación de identidades colectivas en la España de los siglos XVI al XVIII, sobre todo desde una perspectiva comparada. Y en la actualidad, además de esto, también desarrolla su línea investigadora en torno al tema de la cultura política y la cultura visual en la monarquía de España, prácticas y representaciones entre los siglos XVI y XVIII. Tema en el que pienso que se encuadraría la ponencia que vamos a poder escuchar a continuación. Y nada más, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por hacer un hueco en su agenda para esta conferencia, y cedo ya la palabra. No es difícil hacer un hueco en la agenda para venir a casa, ver a mi madre, a ver a la familia. Quiero comenzar agradeciendo en la persona de don Carlos Ayerra, deán del Cabildo, el haber organizado y financiado esta exposición y este libro, y por supuesto a David, que es el alma mater de todo ello, por su trabajo, su pasión. La vi germinar, crecer y ahora la veo culminar en este libro. Y a todos ustedes que han venido a asistir a una exposición que, en mi caso, yo no había trabajado este tema y no culmina nada, sino que intento ordenar algunas ideas sobre algo que me interesó en su momento. Porque el 21 de septiembre de 1900... Casi me lo quito, se oirá mejor, si no me caigo con las gafas, qué desastre. El 21 de septiembre de 1946 se coronó. No es la primera virgen que ha sido coronada en la Iglesia Universal. Sin embargo, en el caso de Pamplona hubo una singularidad excepcional porque se puso en relación con la coronación de los reyes de Navarra. Los organizadores, de forma explícita, lo hicieron, pero sobre todo el pueblo navarro y los pamploneses reconocieron aquello como un entroncar con un viejo ritual que sentían como comunidad y que recordaban vivamente. Esto es lo que siempre me interesó. Por eso, en mi exposición, primero comenzaré recordando qué elementos del ceremonial de 1946 procedían de la coronación de los reyes de Navarra, fueron recreados en el ceremonial de la coronación canónica. En segundo lugar, un poco más extensamente, qué era aquello de la coronación de los reyes de Navarra, cuándo, cómo, por qué empezó, en qué consistía, por qué dejó de practicarse. Y con una breve conclusión, ¿por qué se ha conservado tan vivamente la memoria? De tal modo que tantos navarros hablan de Santa María la Real y la relacionan con la coronación de los reyes de Navarra. En mi caso, menos imágenes, más letras. Por supuesto, la imagen de una María Virgen coronada se nos ha explicado más que satisfactoriamente desde que se reconoce que es Madre de Dios y no solo Madre de Cristo, sino verdaderamente la Theotokos. Ha habido muchas imágenes de la Virgen coronada, aunque realmente la práctica de una ceremonia litúrgica, de una ceremonia de coronación de una imagen procesional, de una imagen devocional, de una imagen de bulto de la Virgen,
pues sea bastante posterior. Digamos que la gran tradición de coronación de virgen comienza en el siglo XIX, no es extraño, y es el Papa Gregorio XVI el que corona solemnemente a Santa María la Mayor de Roma en el año 837. Y comienza en cascada en toda la cristiandad, pues un efecto de imitación, de emulación, de modo que tantas imágenes preciosas artísticamente, pero sobre todo atractivas, con una tradición de devoción y que eran centros de espiritualidad atractivos y que funcionaban pastoralmente, pues empiezan a coronar a sus vírgenes. Pamplona, lo recuerdo muy bien, David Ascorbe en su libro, pues quiso hacerlo en el 919, el robo del año 35, la guerra del 36, lo pospusieron a un momento de renovación católica, de revitalización de la vida cristiana que llegó en los años 40 con una serie de reuniones, de congresos, un congreso misionero, un congreso eucarístico. El libro lo explica formidablemente, un magnífico instrumento para regalar a tanta gente, hijos, nietos, que si no, no van a conocer estos tesoros. Bien, la coronación canónica en nuestros días también, después del Concilio Vaticano II, con las actualizaciones lógicas, pues es una ceremonia muy sencilla. Comienza con la liturgia con una acción de gracias, la bendición de las coronas y, lógicamente, se corona primero al que es más importante, es al niño, a Jesús. Verdaderamente lo importante, aunque hablemos de una coronación de la Virgen. Luego vienen unas oraciones y la expresión festiva, el canto del Te Deum, pero también otras manifestaciones de alegría de la comunidad que ve coronada a su madre, y luego una procesión que acompaña a todo eso. La coronación de 1946 de Santa María del Sagrario de Pamplona pues respondió a esta misma liturgia. Los ritos canónicos fueron los mismos. El cardenal Arce los protagonizó. Pero en el caso de Pamplona se recuperaron también elementos propios primero pensamos de la coronación de los reyes de Navarra. Ya veremos que no es solo de la coronación. Probablemente esto ocurrió porque era un anhelo ampliamente compartido. Había una memoria de todo esto, de las coronaciones, de los reyes, del escudo, del juramento, la cultura, la memoria histórica que decimos en nuestros días, la cultura compartida por tantos navarros y pamploneses, pues era imborrable y se revitalizó en aquel momento por diversos momentos. Pero también es curioso, existe en estos mismos años otro momento de recuperación de la ceremonia de coronación. Me acordaba de la coronación del rey de la Faba, este escritor político Ignacio Valestena, que hizo tanto por recuperar pues diversas instituciones, los cabezudos, los bailes y tantas cosas de la cultura popular en este tiempo, en los años después de la Guerra Civil. Pues él promovió la recuperación de una fiesta que originariamente era cortesana de los Évreux, Valois, en definitiva de los reyes franceses del siglo XIV-XV, que es una fiesta muy común, es la fiesta del Rey Niño, el ciclo de la Epifanía, el mundo al revés, el inocente, el pequeño, al que se hace rey por un tiempo, se corona, gobierna, etcétera, etcétera. Todo esto se revive en Pamplona, se recupera en Pamplona en el año 20, y no es extraño pues que hubiera un ambiente favorable a que la coronación canónica se revistiera también de unos usos pues revividos, recordados por tantos navarros en aquel momento. Un poco antes de la pandemia, el Diario de Navarra dedicó un gran reportaje a la coronación del último
ungido, jurado, coronado, levantado sobre un pavés. Esto sí que es un esfuerzo de recuperación historicista de los ritos. Veremos que en 1946 quizá no se llegó a tanto o quizá predominaron otros elementos. El decreto del Papa de 1946, supongo que desde el fondo no lo verán, no lo he previsto, no se verá bien, pero recuerda que María reina porque ante su solio fueron coronados los reyes y se promulgaron leyes justas. En Roma no tenían ni idea de qué ocurría en Navarra, como es lógico. Fueron los que solicitaron, los que les informaron que querían que se expresara el decreto en estos términos. Pero es sobre todo un sacerdote, Género Javier Vallejos, un gran escritor, que escribió una vida de un teatro, la vida de San Francisco Javier antes de Pemán, el que escribe al gran muñidor de todo aquello que fue don Santos Veguirista en estos términos. Pensar en la coronación de Santa María en el viejo ceremonial de la coronación de los reyes de Navarra. Lo dice explícitamente, pero probablemente son muchos los que ya habían caído en la cuenta de que convenía teñir la coronación canónica común con unos colores específicos para Navarra. Y no digo que vayáis a levantar a Nuestra Señora sobre el pavés. ¿Dónde estaban los cabos de armería para ello? Al final sí que se la levantó sobre el pavés. Veremos quiénes fueron los cabos de armería. Pero algo podríais idear bello y emotivo. Se trata, como siempre ha hecho la Iglesia, de llegar al corazón y convertir el corazón utilizando cualquier recurso que lleve a encontrarse con la verdad. Bien. Inspirado en aquellas viejas costumbres, resultaría de verdad la coronación de la reina de Navarra. Lo importante es coronar a la Virgen, no recordar las coronaciones de los reyes de Navarra. Y de hecho lo que ocurrió ese día en Pamplona pues tiene muchos elementos que no son solo de la coronación, pero que son elementos históricos que se recordaban y se revivieron, sin una pretensión de reconstrucción, pero sí de una forma espontánea, viva. Por supuesto, hubo un cortejo procesional. Salieron de la catedral y fueron a donde se coronó la Virgen, en el arranque de la calle Carlos III. Y en este procesionar pues fueron primero los representantes de los ayuntamientos, que correspondería al estado de las universidades, al estado común, al estado llano. Luego los nobles y los militares, que hubieran correspondido al estado de los caballeros, de los militares. La equivalencia era imposible. En 1946 la sociedad es muy distinta. Y finalmente el tercer estado, los eclesiásticos. Quienes levantaron a la Virgen sobre un escudo con las armas de Navarra, escudo que todavía no hemos encontrado, pero en algún sitio aparecerá. Fueron 12 personas, el número simbólico, por supuesto, las tribus de Israel, los apóstoles, pero también los pares de Francia. Y fueron los 7 diputados, en aquel momento de la Diputación del Reino, y los 5 alcaldes de las ciudades cabezas de Merindad, Pamplona, Sangüesa, Tudela. Se le levantó a la Virgen, la imagen de la Virgen fue levantada sobre un pavés, es la palabra técnica, realmente es un escudo con anillas, y la fórmula que pronunció el que coronó al niño y a su madre, el cardenal Arce Ochotorena, pues recuerda parte de esto, no exactamente lo que había dicho el decreto pontificio. Por imperativo de nuestro viejo fuero, los levantaban a los reyes del reino junto a la que vinieron a descansar en la muerte, recordando no que hicieran leyes justas, decía el Papa, pero sí que estaban enterrados en la
la catedral al pie de la imagen de la Virgen. Luego apareció un rey de armas, que esto también es una figura antigua, que aclamó: oíd, oíd, Navarra por Santa María, Navarra por Santa María, Navarra por Santa María. Y todo el pueblo asistente, en una voz, ondeando pañuelos, dicen, tocando música, pasaron aviones, sonaron los cañones, las campanas, como era habitual en aquellos momentos, prorrumpieron en el grito tradicional: real, real, real. La aclamación de la Virgen como reina, como había sido la aclamación de los sucesivos reyes, no solo de los reyes de Navarra, también de los reyes de Navarra después de la conquista, reyes también de Castilla, de España, en definitiva lo veremos. Los cronistas pues recuerdan todo: los vítores, los pañuelos, las gaitas, los chistus, la algarabía festiva. Debió ser impresionante. Y luego, esto también es novedoso, muy bien visto, muy también, propio de los levantamientos de los reyes de Navarra, derramar moneda, decía el fuero. En este caso no se derramó moneda en 1946, sino unas medallas conmemorativas. A continuación se procedió evidentemente, no el besamanos stricto sensu, sino a una procesión de reverencia a la Virgen por parte de todas las imágenes de la Virgen que habían acudido. Se desfiló procesionalmente por las calles de la ciudad hasta entronizar a la Virgen en su nuevo altar de la catedral. Se le cambió de vestido. Lo verán en la exposición, lo explica muy bien el libro de David Ascorbé, hay dos mantos: el manto de la coronación y un segundo manto cuando se entroniza a la Virgen, que tiene un armiño en el cuello que recuerda que también los reyes, cuando eran coronados, se revestían en el momento de la unción. Bien, una cosa es la coronación, el cardenal Arce, y otra cosa es que inmediatamente el vicepresidente de la Diputación, el conde de Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, leyera un texto que es la dedicación de Navarra, de la comunidad política, social, religiosa navarra, a Santa María, la consagración. Y en este caso está claro que hay una intención. Aquí, según el conde de Rodezno, culmina una historia. La historia de la coronación de los reyes no va a repetirse. La coronación de la Virgen por los navarros, lo dice así, poco menos que el final de la historia para Navarra. Navarra usa del milenario rito y te levanta sobre el pavés y te corona por reina, poniendo su bandera en el cielo y a su historia un colofón, el más alto que soñar pudo, al depositar el símbolo de la realeza por última vez en tus sienes augustas, dándote para siempre el trono de este pueblo. Por última vez, para siempre. Sabemos que no existe en esta vida humana un final de la historia, que llegará, pero de otra manera. Bien, el pensamiento navarro se hizo eco de ello, la prensa en general, el Arriba España, un canónigo publicó una relación, el pensamiento, y recuerdan pues todo eso, que la imagen de la vis de Santa María presidió tantas aclamaciones, tantos juramentos de reyes, cumpliendo el fuero, y sobre todo dos cronistas que escribieron relaciones, texto, pero también fotografías muy bonitas sobre aquellos días: Faustino Corella, Miguel Ángel Astiz. En definitiva, no fue difícil explicar a los pamploneses y a los navarros que había habido elementos en aquella ceremonia que correspondían a las coronaciones, más ampliamente a los juramentos de los reyes de Navarra antiguos. ¿Por qué? Pues porque ya los reconocían. No fue necesario explicar mucho, ya estaban convencidos de ello. Bien, paso a la segunda parte: juramentos y coronamientos, una palabra antigua, pero que es la más habitual, en el siglo XV, XVI
no es coronaciones, es coronamientos. Lo habitual en el traspaso de la realeza, el rey muere, la persona real muere, pero la institución no, es un juramento, es lo más antiguo, lo más constante en la historia, digamos, de la península en la que se inserta culturalmente Navarra. El juramento se puede adjetivar de formas muy distintas. Por supuesto que es un juramento real, porque el rey jura, pero no solo él, también jura el reino, es un juramento también del reino, regnícola, no lo usamos, pero lo es. Es un juramento de los fueros, es un texto jurídico. Juran un texto que se lee, que se proclama, que se pronuncia, pero también en el fondo todo ello es un juramento político, es una ceremonia, es una representación, y es muy importante cómo ocurre eso. Es un juramento recíproco, yo a ti, tú a mí, y además es un juramento sucesivo, no yo ahora y tú dentro de una semana, sino yo ahora y tú inmediatamente. Y es un juramento que tiene que ver con un ceremonial, no se hace de cualquier manera, en cualquier sitio. Navarra, en este caso, es un reino singular. En Castilla y en Portugal, en el siglo XV, al final del siglo XV, lo importante es que los nobles y los poderosos reconozcan al heredero, juren al que va a ser presunto rey, al heredero. Y esta es la tradición en Castilla y Portugal. En Aragón, sin embargo, lo importante es que el príncipe heredero primero y luego, cuando llega el rey, él jure los fueros, y lo hace en la seo del Salvador de Zaragoza, ante el justicia del reino, ante la Diputación. Pero es menos importante la ceremonia de juramento ante las Cortes de Aragón, que se pospone a otra fiesta, a otro momento, que a veces incluso no se hace. Fernando el Católico, como rey, juró en la seo de Zaragoza, pero no ante las Cortes de Aragón. Y en Cataluña y en Valencia es un juramento mutuo en las Cortes, pero también es muy importante en las 3 ciudades de la Corona de Aragón la entrada, cuando por primera vez entra el rey en Zaragoza, Barcelona o Valencia y se reúne con las autoridades de la ciudad, con los gremios y les jura los fueros. Una advertencia, por si acaso, y para no equivocarnos, estamos en el antiguo régimen. Los reyes no juran para ser reyes, son reyes por la gracia de Dios, son reyes naturales. Los hijos deben obediencia a su padre de forma natural, porque es su padre. Pues los reyes son de forma natural, porque Dios lo ha querido, los reyes. Juran precisamente porque son reyes. Pueden jurar porque son reyes. Nuestro rey actual y los futuros reyes, si es que se conserva la monarquía en España, son reyes porque han jurado una constitución. No juran la constitución porque sean reyes. ¿Se entiende bien? No es una condición para ser rey el jurar los fueros. Cuidado. Es rey por la gracia de Dios. Se podrá adornar, pero el fondo de la cuestión, no la equivoquemos. Hubo coronamientos. El coronamiento de los reyes es una novedad. Primero hay que insistir en ello. El primer coronamiento probable es el de Juana II y Felipe III de Evreux-Valois en 1329, juramento más probable que seguro. Los que hemos documentado muy bien, porque tenemos textos del juramento y pequeñas referencias del ceremonial, son los de Carlos II, 1350, Carlos III, 1390, Blanca y Juan, 1499. Suponemos, porque hay referencias indirectas, porque tampoco es tan difícil probarlo de esa manera, suponemos que también Leonor en 1479 y Francisco en 1482 fueron coronados reyes. El que hemos leído 1000 veces, porque se ha repetido 1000 veces, es el último, el de Catalina y Juan de Albret, de 1494, porque los navarros después de la conquista tuvieron mucho cuidado de que en sus libros de leyes
quedarán escritas las referencias de este coronamiento, de este juramento y coronamiento de 1494, de modo que se enlazara con un nuevo régimen, un nuevo tiempo, después de una conquista, en una situación de indefensión, de debilidad. Importaba mucho mantener la memoria. El Fuero General de Navarra es un texto del siglo XIII, muy discutido, que dice pocas cosas sobre las ceremonias de inicio de la realeza. Prácticamente lo que ven aquí, y que habrán leído 1000 veces, porque el rey se debe levantar sobre el pavés, levantar rey y jurar, levantar y jurar. Son lo poco que dice. Primero que les jure que antes lo alzasen sobre la cruz de los santos evangelios, en el fuero levantar y derramar moneda. Lo que quiero subrayar, porque es muy conocido y no soy capaz de explicarlo en este tiempo, es que el Fuero General dice muy poco sobre cómo va a ser la ceremonia y que no hubo en ningún momento las Cortes de Navarra, después de este momento, precisaron cómo iba a ser la ceremonia de coronamiento. Así como en Aragón sí, las Cortes de Calatayud se pusieron de acuerdo, hablaron con el rey, cómo va a jurar el príncipe cuando cumpla tal edad, cuando llegue a ser rey, hará esto, lo otro. Los navarros vivieron siempre de un texto muy sorprendente, muy luminoso, pero que se prestaba mucho a interpretaciones, a veces contradictorias. Bien, estamos ante una situación de el coronamiento. Se trata de exaltar la dignidad de los reyes. Son los Valois los que se empeñaron en organizar unas ceremonias magníficas. Cuando en Castilla y Aragón la coronación de los reyes castellano-aragoneses se abandona, en Navarra se recupera o se crece y se gasta, se hace una enorme inversión de imagen en estos coronamientos, hasta el punto de que el juramento, que es lo importante en el fuero, acaba oscurecido. Cuando Juan y Catalina en 1494 convocan a los navarras, los convocan al sacramento de la Santa Unción y a la solemnidad de su bienaventurada coronación y elevación a la dignidad real. No se menciona el juramento. El juramento se lo pedirá el obispo de Pamplona, no, en este caso no, como una especie de requisito previo. En España se abandonan los coronamientos, pero es que en Inglaterra y Francia rivalizan por cuál organiza una ceremonia de coronamiento, de coronación más lujosa. Carlos III atesoró un ejemplar que conservamos en el Archivo General de Navarra, del ceremonial de coronación de los reyes de Inglaterra, precioso. Si lo leemos, veremos la complejidad, la sacralidad, la belleza de aquella coronación de los reyes de Inglaterra, que contrastaba con los esfuerzos con que el rey de Francia hacía algo parecido. Bien, en 1494 lo que ocurrió, en esencia, es fácil de leerlo. Hubo un juramento recíproco. El rey juró los fueros, los tres estados juraron al rey su parte de ese compromiso. Luego hubo una unción, es un sacramental. El miércoles de ceniza también nos marcan con ceniza consagrada, es un sacramental. La Iglesia es muy rica en signos. Bueno, un sacramental, la unción del rey, que en España se abandonó muy pronto, pero que era tan importante, por ejemplo, en Francia, hasta el punto de que los reyes eran consideradas, digamos, que recibían unos poderes espirituales. Bueno. Luego hubo una coronación
ante el altar mayor, el rey cogió su corona y se coronó, cogió otros signos de la realeza, el báculo, la poma, la espada, y luego el rey fue levantado sobre un escudo. Esta ceremonia es la exclusivamente navarra, sin parangón, que yo sepa, en toda Europa, la más recordada, la más querida quizá popularmente, porque es la que hemos representado más veces y reconocemos más fácilmente. Fue levantado sobre el pavés por los 12 ricos hombres. Muy pronto también intervinieron en esa ceremonia algunos representantes de Pamplona. Ya no es solo la nobleza, 1350, Carlos II, solo los ricos hombres, la más alta nobleza, no, ni siquiera caballeros o hidalgos, los 12. Y sin embargo ya en el siglo XV y en 1494 también entran representantes de Pamplona, representantes de otras ciudades. Y después de levantarlo sobre el escudo, pues es aclamado rey, se derrama la moneda y luego le conducen a un trono y comienza pues la acción de gracias, que es el Te Deum, pero también la celebración eucarística, las ofrendas. Por supuesto, esto es más complejo, lo resumo, porque no quiero pasarme tampoco del tiempo y abusar de su paciencia, con otras ceremonias. Antes de ese día y después de ese día, pues había una oración, una vigilia, pero también había un desfile procesional y, como todas las grandes fiestas, es necesario celebrarla también sobre una mesa con un buen mantel, una buena comida, unos buenos vinos, y el refectorio de Pamplona acogió una gran comida de Juan y Catalina con las dignidades del reino. Bien, ¿dónde ocurría esto? ¿Dónde ocurría todo esto? ¿Cómo? Y aquí es el problema de que no hay mucha documentación y todavía quizá la reflexión no está madura. Alejandro Aranda ha trabajado mucho sobre esto, espero que nos lo ilumine. Todo esto ocurría, este coronamiento ocurría en la capilla, es lógico, en la capilla mayor, delante del altar y por lo tanto ante el retablo que existía entonces y ante la imagen de Santa María la Real. Yo no sé los metros cuadrados útiles que tenía la capilla mayor, el ábside de la nave central, quizá 80 metros, quizá 80 metros cuadrados. Bien, en definitiva hay que hacerse cálculos, cuánta gente podía caber, cuánta gente podía moverse en ese espacio. Desde luego, probablemente, es mi hipótesis, probablemente es un número reducido de personas las que se mueven en ese ambiente. No sé si falla el volumen. Las personas que se mueven en ese espacio son muy pocas y probablemente muy elegidas. Son prelados, es el obispo, abades, los grandes señores y nada más. No tenemos referencia tampoco a que se construyeran tablados, hubiera bancos. No sabemos cómo se articulaba el espacio, dónde se ponían, cómo se ponían, dónde estaban. Estaban solo los ricos hombres dentro porque la capilla románica o luego la capilla gótica estaba elevada sobre el nivel de la iglesia, cerrada por una reja, no invisible del todo, pero sí es un espacio sagrado, reducido, donde se mueven unas pocas personas, no pueden. Bien, y todo esto pues era relativamente complejo: jurar, revestirse, ser ungido, coronarse, tomar la poma, tomar el báculo, ser levantados, ser entronizados. No sabemos muy bien, yo por lo menos no consigo aclararme del todo, pero tengo la sensación de que es una ceremonia que recuerda o que está en la línea de lo que hacían, por ejemplo, los reyes de Inglaterra. Es una ceremonia muy reducida, restringida, sagrada, oculta, cerrada, en el ámbito
de la capilla mayor, de lo más sagrado de la Iglesia. Bueno, si el plano de la catedral románica se ajusta bastante bien al de la reconstrucción gótica que todavía disfrutamos, pues más o menos estamos ante una iglesia románica de 3 naves con un ábside semicircular que correspondería, grosso modo, con el ábside de la iglesia gótica, que es poligonal. Cabe suponer que los reyes que se coronaron en la catedral románica, que serían Carlos II y Carlos III, lo hicieran en el ábside, por lo tanto en este recinto, desde el cual podían ser vistos pues en el crucero y poco más. No hay mucho más espacio. Había aquí una capilla de San Esteban donde se revestía el rey. Bien, las ceremonias de coronamiento comienzan, pongamos, 1329, terminan 1494, no volvió a repetirse. Después de la conquista, los navarros añoraron, pidieron, insistieron que venga el rey y se corone, que venga el rey y se corone. Fernando el Católico no, Carlos V menos, ya había sido coronado 3 veces en Aquisgrán y en Bolonia, como para venir a coronarse en Pamplona, no tenía mucho sentido, y Felipe II tampoco. Hubiera sido muy caro, muy costoso, hacer una excepción con un país pequeño, Navarra conquistado, no le vieron mucho sentido. Los navarros no lo olvidaron, lo pidieron, jamás lo olvidaron. Bien, pero después de la conquista se procedió a una reconstrucción, ya no de la ceremonia de la coronación, pero sí se le dio mucha importancia a lo que en esencia era lo central, que es el juramento mutuo de rey y reino. Yo creo que Fernando el Católico en 1513, Juana la Loca en 1516 y Carlos I en 1516 y 1522, que juraron los fueros, no se trató de un juramento solemne, mutuo, un juramento político. Los textos, las circunstancias nos indican, nos sugieren que se trató más bien de juramentos de fidelidad. Es un momento de guerra y se exige a los navarros que juren fidelidad y es verdad que se utiliza el texto del fuero general, el texto de 1494, pero se celebra aquí, en la Sala de la Preciosa, en la Biblioteca Antigua, en un contexto muy de andar por casa. No sabemos muy bien cómo ocurre, quiénes son los que están, no se elabora una mención de cómo discurrió la ceremonia. Son sospechosas, creo yo que son sospechosas en cuanto a ceremonias políticas, en cuanto a coronaciones políticas. Sin embargo, en 1551, Felipe II, príncipe heredero, que ha sido jurado en Castilla, Aragón y que viene de Alemania y de los Países Bajos, donde le han reconocido todos como heredero, no ha sido reconocido heredero en Navarra y hace por pasar por Tudela, y en Tudela, en la catedral, se organiza la primera jura moderna de un príncipe heredero. Felipe II lo organiza todo, lo improvisa, no está muy preparado, pero lo improvisan, y esa improvisación tuvo un éxito enorme porque se mantuvo durante 3 siglos lo que se ensayó en 1551 en Tudela. Luego Felipe III, el heredero, en 1586 fue jurado aquí ya, por primera vez en la Catedral de Pamplona, por el virrey. Los 3 estados y el virrey organizaron por primera vez la ceremonia más completa que conocemos, y así se fue manteniendo en el tiempo. Es curioso, el juramento medieval, lo que el rey jura al reino y lo que el reino jura al rey, no es siempre lo mismo. Carlos II no juró lo mismo que su padre, y Carlos III no juró lo mismo que su hija. Es decir, que hay una flexibilidad, y el juramento de Juan y Catalina de 1494, sin embargo, es exactamente lo que juró Fernando el Católico y sus sucesores.
con muy significativas incorporaciones o añadidos en los que no vamos a entrar. Pero sí que es importante recordar, es decir, que así como los reyes bajo medievales que eran coronados juraban, pero no siempre lo mismo, y barrían para su poder absoluto, para su poder divino, sin embargo, el juramento de la Edad Moderna es mucho más jurídicamente más estable. Bien, los reyes, hoy los navarros le piden a Carlos I que cuando venga al reino, en 1516, cuando venga, que sea coronado. Cuando elaboran una modernización, una redacción nueva del viejo fuero, en 1528, también se mantiene. El rey tiene que venir, jurar presencialmente. En 1551, Felipe II promete que irá para ser coronado. Las Cortes en 1561, que venga y sea coronado. El cronista guipuzcoano Esteban de Garibay recuerda que los reyes de Navarra no volvieron a ser coronados, pero porque a los propios monarcas no les interesó. Y por última vez que yo conozca es en 1576, cuando piden a Felipe II, ya rey, que visite Navarra y haga también merced de coronarse y ungirse por rey de Navarra. Oídos sordos, pero no se olvida, no se pierde la memoria. Bueno, lo importante es que estos juramentos, voy más rápido porque si no, no llegaré a ningún sitio. El juramento del heredero no tenía tradición en Navarra. En Navarra juraban los reyes cuando llegaban a suceder en el trono. Carlos III, sin embargo, coronó iba a decir a todo el mundo, a su mujer en una ceremonia particular, a todos sus hijos prácticamente, alguno por 2 veces, a su nieto, es decir, que tuvo un enorme empeño por organizar ceremonias de coronamiento, de juramento y coronamiento. Sin embargo, ya esa tradición se perdió y se recobra ahora, después de la conquista, lo que se recobra es el juramento de los fueros, el juramento mutuo, pero no es el rey, sino que es el virrey el que lo presta. Y no es el rey que ha llegado al trono, sino que es el príncipe presunto heredero del trono. No es lo mismo. Puede decirse que está descafeinado políticamente, pero yo creo que no, y desde luego jurídicamente no lo es. Bien, lo importante es que el escenario es otro, y por eso la ceremonia política es muy diferente, y hay que insistir en ello. El escenario pasa a ser la catedral, la iglesia mayor, Pamplona, Tudela primero, pero siempre Pamplona después. Y es el crucero de la catedral, el brazo del crucero, donde se levanta un cadalso o tablado. Sobre ese cadalso o tablado se sientan todos. Se sienta el representante del rey, el virrey, rodeado de sus ministros, que son los miembros de los tribunales. El virrey, representando al rey, se levanta sobre un estrado bajo dosel, como es lógico, como ocurría en el palacio de los tribunales, en el palacio del Consejo. Pero es que los miembros de los 3 estados se sientan sobre el mismo tablado del rey. Por primera vez tenemos muy claro los bancos, corridos para nobleza y clero, enfrentados entre sí, y bancos cruzados para eso. Es decir, que el escenario es otro, y además es un escenario abierto, más visible, y vamos a ver cómo a ese tablado sube mucha gente. Es una ceremonia social, es una ceremonia política mucho más abierta que la antigua coronación de los reyes. Bueno, voy corriendo. Este es el plano de la Catedral de Pamplona, de Tudela, donde por primera vez se construye un cadalso. En este cadalso se levantó el príncipe, se sentó el príncipe, pero también se sentaron los miembros de representantes de las Cortes. Bueno, el juramento del heredero, la preparación del cadalso, me lo voy a saltar porque agotar la paciencia del público es lo último
que debe hacer. Bien, la cuestión es que el número de miembros que asistían a esta ceremonia no cesó de crecer, de tal modo que el tablado ceremonial, hubo de ir ampliándose paulatinamente, y en 1586, lo vamos a ver, 1586 se situó entre la reja de la capilla mayor y la reja del coro. En 1592, cuando vino Felipe II acompañando a su hijo, se puso en el extremo meridional del crucero, y en 1511 y en 1611 y en 1622 no cesó de ampliarse ese tablado. Más fácil de ver que de explicar. En 1586 dice que se situaron aquí. Hoy no es lo mismo, esto forma parte del presbiterio, está enrejado, cerrado como presbiterio, pero entonces estaba abierto. Esta es la capilla mayor, poligonal, pero esto estaba abierto. En 1592 se sitúan en este extremo del lado del coro, en el muro que da hacia el claustro. Curioso, Felipe II, lo mismo que cuando viene Felipe VI, en el estrado solo se sube el rey y sus ministros y los altos miembros de su séquito. El estrado solo para el rey y las cortes están abajo, en bancos, pero en el suelo. En 1611 el estrado, ya se suben todos al estrado, virrey y cortes, abarca una parte del crucero, de la nave lateral, y en 1632 adquiere la dimensión definitiva. Aproximadamente estas serían las dimensiones del tablado o estrado que se levantaba para la ceremonia del juramento. Bien, la imagen que todos recordamos es un dibujo de 1757, un plano, diseño del tablado, donde se ve muy bien dónde se coloca cada uno y cómo es cada uno, y tenemos también un grabado anterior que es lo que todo el mundo va a reconocer. Cuando yo lo proyecte ahora, lo va a reconocer. Les quiero advertir que son engañosos. No porque nos quieran engañar, sino porque están explicando las cosas de una manera distinta a como pensamos nosotros. Bien, este sería el esquema que conocen, colocado en su lugar. Tenemos aquí los bancos de las ciudades, el banco de los eclesiásticos, el banco de la nobleza y el estrado sobre el que se sube el virrey y el presidente de las Cortes en algún momento, y los bancos adosados al muro en el que se sentaban los ministros de los tribunales. Aquí, junto al pilar, se pone un pequeño altar portátil, y allí, en 1757, por primera vez aparece la imagen de la titular del templo, creo recordar. Bien. Estas son vistas en detalle. Este es el estrado con dosel, el estrado bajo dosel, donde se sienta el virrey y en algún momento el presidente del brazo eclesiástico de las Cortes, el sitial donde está el evangelio que jura, la cruz y los evangelios para la jura. Estos son los bancos de los eclesiásticos. Nadie se sienta por delante de nadie, entre los eclesiásticos ni entre los nobles. Son bancos corridos. Aquí está el altar portátil. Y aquí los bancos cruzados. Las ciudades y las villas, sin embargo, sí hay quien se sienta delante y quien le vea el cogote a los demás. Y todos suben por estas mismas escaleras que miran hacia la puerta de San José de la catedral. Ahora lo veremos mejor. Este sería más o menos el itinerario. El virrey viene de su palacio, la Flecha Negra, entra por la puerta de San José y se dirige al tablado o cadalso, subiendo por estas escaleras, y se sentará aquí. Los tres estados, al principio no de una manera tan clara de forma ceremonial, pero salen por la puerta de la Preciosa, recorren el claustro, no sé si en este sentido
o dan la vuelta en el otro sentido, pero en cualquier caso lo que sí tienen que hacer es rodear el antiguo coro canonical, de tal modo que procesionalmente por las naves laterales puedan subir al estrado. Suben ellos antes. Una vez que se han sentado, llaman al virrey, que acudirá con su cohorte de gente. Bien, el grabado que van a ver a continuación es de 1686. Dionisio de Ollo lo dibujó probablemente por indicación de un jurista, Antonio Xavier. Es un grabado tan conocido que lo único que no nos dejemos engañar. Y este grabado es el que ha dado la imagen que se nos ha quedado grabada a todos en la retina, porque cuando se ilustró los anales del Reino de Navarra a mediados del 18 o cuando se reeditó el texto de los fueros en 1815, con otros estilos, no barroco, con otros estilos se repitió la misma escena, que es la que vamos a ver. El grabado es de mala calidad, pero nos presenta unos 3 estados sentados en bancos corridos, en el caso de los eclesiásticos y de los nobles. Aquí no se ve con tanta claridad, cruzados en el caso de los 3 estados. Por supuesto, esto es falso, pero conveniente, que en la misma línea visual esté el rey de armas con el capote, o no me sale la palabra, la dalmática, con las cadenas del escudo de Navarra, y que en el mismo eje visual se ve a los 12 ricos hombres levantar sobre un pavés, cogiendo de las anillas, a un rey que está revestido con una ropa especial, corona, báculo, poma, y que esto ocurra delante del altar de Nuestra Señora del Sagrario de Pamplona. Eso no ocurrió. En 1686 no ocurrió. Carlos II no vino, no se levantó a ningún rey. Estos bancos no estaban así. No es el altar mayor. Había un altar portátil, pero el altar portátil estaba aquí detrás de los bancos de los eclesiásticos. No es Santa María la importante, en ese altar portátil estaban también San Francisco Javier y San Fermín, los santos patronos de Navarra, y ese altar creció en importancia con el paso del tiempo. En el 18 sí, pero antes no. Voy terminando ya, me pongo nervioso. Las otras imágenes son similares, el esquema es el mismo y por lo tanto el engaño, el trampantojo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Aquí se ve todavía mucho mejor. Nunca fue así, nunca fue así. Pero sí que quiero destacar una cosa que no se ha subrayado, creo, lo suficiente. Está el virrey, no se le ve, perdón. Está el virrey, están los miembros de los 3 estados, pero detrás de los miembros de los 3 estados, protegidos por alabarderos, hay mucha gente común, que sube al estrado, que observa la ceremonia, no participan, no juran, no son, pero están. Y esto es importante, porque más que una ceremonia jurídica, acaba siendo una fiesta de comunidad. Es decir, que siempre la ceremonia de coronamiento y juramento ha tenido público, ha tenido asistencia, pero digamos que en estos grabados vemos con claridad qué importancia tuvo para generar una comunidad política, para cohesionar, para que no fuera cosa de unos pocos, la alta nobleza, los prelados escondidos en una capilla oscura, románica. Esto ocurre en el brazo de la catedral. Bien, con otras características. Este es el viejo esquema, lo reconocen, ahora cuando salgan a la calle pueden reconocer dónde se situaban. Yo no creo que el Parlamento de Navarra haya tenido nunca la curiosidad de reconstruir de ninguna manera este escenario, pero durante 3 siglos estuvieron albergados aquí las Cortes y la Diputación, y si se va a poner en funcionamiento la Sala de la Preciosa dentro de un circuito turístico
y explicativo de lo que fue la catedral y su conjunto, pues la verdad es que tiene mucho sentido que se reconozca que aquí estuvo y funcionó la representación de la sociedad navarra, política navarra, que fueron las Cortes y Diputación, y debieran sacudirse el bolsillo y dotarla y explicarla y favorecerla. Bueno, el paréntesis sobraba quizá, entre otras cosas porque yo pago mis impuestos en Madrid y voto en Madrid. Bien, y concluyo. Todo esto me recuerda un poco el problema que tenemos los humanos, el problema que no es lo mismo la historia que la memoria. Los que nos dedicamos profesionalmente a la historia tendemos a complicar las cosas, a matizar, a comparar, a desmitificar, con lo cual pierde brillo. Las cosas pierden brillo, ganan realismo, pero ¿quién le interesa el realismo tantas veces? La memoria idealizada es lo más bonito, lo más manipulable, lo más perverso, lo sabemos muy bien, eso de la memoria democrática, la memoria no sé qué. Bueno, pero ¿cómo dejar de vivir la fiesta de los Reyes Magos con la ilusión de los niños? Por supuesto que teológicamente y cristianamente es mucho más importante la fiesta de la Epifanía, y entender bien la Epifanía y vivir la Epifanía, pero eso ya es para nota, hay que empezar como los niños. Nosotros tenemos una memoria viva de las coronaciones reales, porque hemos leído, o nos ha llegado de 1000 veces, el texto del Viejo Fuero General, pero sobre todo porque en diversas publicaciones del Gobierno de Navarra, de la Diputación de Navarra, de la Caja de Ahorros de Navarra, pues hemos visto 1000 veces el grabado de Dionisio de Hoyo, el plano del tablado, y por eso no es extraño que en 1946 no fuera difícil. No fue necesario buscar un ratón de biblioteca que recreara ficticiamente qué hacer, porque todo el mundo enseguida entendió qué es lo que se estaba haciendo. Y estos ritos y escenarios pues son un modelo en 1946 y durante 3 siglos. Nosotros creo, y es mi conclusión y ya termino, sí, ahora sí, en 1946 no fue tan importante la coronación de los reyes bajomedievales cuanto la ceremonia del juramento de los virreyes de la Edad Moderna. Está mucho más cerca, no tiene el rango de una realeza independiente, pero sí responde mucho mejor a la realidad de una comunidad política, la de los navarros, que se cohesiona, que toma conciencia de sí misma, que no pierde su memoria. Muchas gracias por su paciencia.